Este es Paco Álvarez. La bolsa se ha convertido en un casino. Es la conclusión a la que llegó Paco Álvarez después de 30 años trabajando en este sector. El modelo económico en el que vivimos tiene cromosomas que automáticamente y regularmente produce crisis económica. ¿A mí cómo me han criado mis padres? Me han criado para que yo tenga el mejor salario del mundo y si puedo doblar mi salario todos los años, ¡oh, qué hijo más formidable! Dinero, más dinero, solo basado en el dinero. Paco Álvarez nos propone un nuevo modelo, la economía del bien común. Pero, ¿en qué consiste? El modelo económico del bien común. ¿Qué es lo que hace ese modelo? Muy simplemente, no le da la espalda al dinero, utiliza el dinero. Dinero herramienta, no objetivo. No se trata, muchas veces dicen, no, es que estos del bien común quieren venir a la Edad Media, que cambiamos las aceitunas por el trigo, ni mucho menos. El modelo que está dentro de lo que es el bien común no es la economía por un lado, la sociedad por otro, el medio ambiente por otro, no. Todo está ligado. Paco nos advierte de los peligros del modelo en el que estamos instalados y asegura que vamos por muy mal camino. Dice, el modelo actual es crecimiento, crecimiento, lucro, lucro, competitividad, competitividad. Y lo que tenemos que hacer es bienestar, cooperación. Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, cambiarán la faz de la tierra. Paco, has dicho que la bolsa es una especie de casino. Sí. La idea que tenemos de casino es un sitio de trampas. Vamos, sí. Alguien que controla y que no deja que determinadas cosas pasen y hace que determinadas cosas no pasen. Sí. ¿Cuáles son las trampas de la bolsa? ¿Hay quien controle la bolsa? Generalmente yo diría que sí, son la acumulación en los grandes fondos de inversión y grandes fondos de pensiones, que en cualquier momento, con la cantidad de dinero que tienen, pueden hacer que un mercado bursátil, el que sea, vaya al alza o a la baja. Algunas veces puntualmente se pueden equivocar, pero con la gran cantidad, y te doy un ejemplo concreto para que se entienda. La referencia del mercado bursátil español es el IBEX 35. Es decir, 35 empresas que forman parte de este índice. Cada vez que nos dicen esto sube, esto baja, es esas 35 empresas. Sí. La bolsa española cotiza en 137, pero bueno, esas son las que cuentan. Y ocurre lo mismo, el Dow Jones, el CAC 40, el DAX, etc. Bueno, pues 5 valores, 5 digo bien, de los 35, tú compras esos valores o los vendes y haces variar el índice. Porque ponderan más, tienen más importancia. ¿Cuáles son esos valores? Santander, Telefónica, BBVA, Repsol, Iberdrola. Tú compras y vendes, entonces, cuando tienes una gran cantidad de dinero en un fondo de inversión y pones miles de millones a comprar o a vender acciones de esos 5 valores, estás haciendo variar. Entonces, eso es justo. La gente se piensa que son todas las empresas. No, oye, solamente Paco, con esas 5 me ha llamado muchísimo la atención que has dicho fondos de inversiones y también fondos de pensiones. Sí. ¿Nuestra contribución a un fondo de pensión puede hacer que a la banca le resulte más cómodo maniobrar dentro de ese casino del que hablas? Está claro, porque es una forma de que ese dinero, como sabéis, en un fondo de pensiones no se puede mover hasta que no te jubilas. Luego es verdad, por eso si escucháis, y ahora vamos a empezar, digamos, cuando llegue el final de año, que es la campaña, y vamos a ver una vez más convertirse a los bancos en supermercados que nos van a ofrecer cacerolas, máquinas de lavar, discos y tal. Es decir, yo recuerdo el año pasado haber visto salir de un banco a un cliente y parecía que salía de un supermercado, no de un banco. Con el carro lleno. Con el carro lleno. Xavier, hay una pregunta fundamental para una persona que ha estado en la bolsa. Visto el tema de Caja Madrid, que está ahora de moda, se ha dado el caso que muchísimos ahorradores fueron a una entidad financiera en la confianza de que iban a hacer lo mejor por sus ahorros y le colocaron los ahorros en preferentes o incluso en las acciones de Bankia. Falta conocimiento en el mundo económico. ¿Interesa a la gente en general que no se conozca bien cómo funcionan los entresijos de la economía? Porque un antiguo maestro mío decía que ignorancia de muchos es fuente de beneficio para pocos. No sabes cómo de verdad te agradezco esa pregunta, porque es que das en el clavo. A ver, ¿cuántas veces habéis escuchado cuando se habla de temas económicos? Yo de eso no entiendo. Nos han metido en la cabeza que eso está reservado a una élite. Y no es cierto. No es cierto. Cuidado. Evidentemente que hay especialistas en todos los sectores. Claro que sí. Pero yo siempre hago la pregunta siguiente.
¿Cuántas personas en España tienen un permiso de conducir un coche? La gran mayoría. Sí. ¿Cuántas conocen el motor del coche? Pues... Muy pocas. ¿Qué se han aprendido? Un cierto número de conceptos que se pueden aprender, y entonces yo considero que podemos tener lo que yo llamo el permiso de conducir nuestras finanzas y tener la formación adecuada para ello sin ser analista financiero. Se puede totalmente, y además yo lo he hecho en un pequeño documento, traducir para decirle a la gente y explicarles qué es prohibido aparcar en los ahorros que tenemos, qué es dirección prohibida, qué es velocidad limitada. Se puede hacer eso. Y es necesario, pero lo que tú dices, queda el concepto de que esto es tan difícil que no se puede aprender. Yo te doy un ejemplo concreto. En la Bolsa de Valencia, cuando yo llegué, empecé a organizar actos que con anterioridad no se habían organizado. Abrí las puertas de la bolsa y todos los jueves, se llamaban los jueves bursátiles, decir que la gente viniese para explicar simplemente lo que era la bolsa, para qué servía, qué cuidados había que tener, no poner los ahorros a corto plazo, etc. Me dijeron en un principio, no va a venir nadie, porque la gente piensa, os puedo asegurar que 3 meses después el salón de actos de la Bolsa de Valencia parecía a Wall Street. De toda la gente que acudía de visita. Pero personas mayores, médicos, arquitectos, estudiantes, etc. Claro. Me quiero quedar en otro parque, el de la Bolsa de Madrid. Tú recordarás como yo a Rodrigo Rato tocando la campana con el lanzamiento de Bankia. Sí. Se ha hablado mucho durante estas semanas de Caja Madrid, sí, y hablando de opacidad y de ocultación de todos esos conocimientos. Ahí están, por ejemplo, los directivos de Caja Madrid y las tarjetas Black. Sí. ¿Qué te parece todo este escándalo? Pues es un ejemplo más de algo, sinceramente, que forma parte del modelo económico en el que vivimos, que es la acumulación del dinero que nos meten en la cabeza. A mí me lo han metido así. Y entonces es una demostración más de eso. Es otra demostración, es que los que defienden el modelo, los que están dentro, es una especie ya, se ha constituido una especie de compañía de conocidos entre ellos que finalmente... Viven en una burbuja. Exacto, sí, no, pero de verdad. Es que además, por las declaraciones que uno escucha, hasta justificando lo injustificable. Sí, sí. Pero a ti no te habrá sorprendido, porque tú, si dejaste la Bolsa de París es porque habías visto de todo. Hombre, te puedo decir que la salida a bolsa de Bankia, yo estaba entonces en el programa de Radio Nacional y me pusieron verdaderamente muy mal, se echaron encima de mí cuando yo dije que era un engaño. Pero es tan fácil ocultar estas cosas, que de repente nos desayunamos con todo esto, porque nos podemos creer, ahora la mayoría de la gente estará deseando que vayan a juicio y que les caiga lo que se merecen. De momento tienen fianza. Y entonces dices, podemos confiar en la justicia, pero yo doy un paso más. ¿Podemos creernos que se quiere luchar contra la corrupción cuando, por ejemplo, en el caso de España, no se dota la justicia de medios? Pues evidentemente que es difícil de creerlo. Pero a mí me gustaría que fuésemos, de verdad, además yo lo soy, optimista y tal, pero es que es verdad que tenemos casos tan reales. Fíjate, te voy a dar algo un poco más global. Las personas que lo deseen pueden comprobar en YouTube, en Internet, las declaraciones del señor Sarkozy cuando se reúne el G20 en Londres, justo después de la caída de Lehman Brothers. Señor Sarkozy, presidente, evidentemente, de Francia en ese momento. ¿Qué dice? Tenemos que renovar y refundar el modelo económico y reforzar la vigilancia de los mercados. Lo podemos ver. Llega detrás el señor Brown, que entonces era primer ministro inglés, y dice que comparte con el señor Sarkozy. Y el mejor de todos, el señor Strauss-Kahn, que entonces era director del Fondo Monetario Internacional, encima de un atril todo rojo, diciendo vamos a pegar fuego a los paraísos fiscales. Yo que he estado siempre en contra de eso y decía que había que hacerlos desaparecer, no, él pegar fuego. ¿Qué ha pasado después? Es lo mismo la línea que tú dices. Claro que los que dominan los mercados, los gobiernos, quieren darnos mensajes de esperanza. Pero yo, por ejemplo, para ser concreto sobre este tema de las tarjetas, yo lo que haría era a todos decirles devolver el dinero ya. Luego la justicia vendrá y si nos equivocamos seremos nosotros los que os devolveremos el dinero. Con interés. Exacto, pero primero que lo devuelvan. Pero la medida sería esa, ya, mañana por la mañana. Paco, el hecho de que de 86 consejeros, 3 no utilizaran... Yo voy al factor humano que me interesa muchísimo. Sí. 3 han sido honrados, no, tenían la tarjeta. O sea, fíjate una cosa tan tentadora, sí, ¿no? Sí. Tenían la tarjeta en la mano y no la utilizaron, no hicieron ningún gasto. Creo que otro un cuarto hizo un gasto mínimo. Sí.
es aproximadamente un 5% de honrados dentro de un grupo. Sí. ¿Es más o menos el nivel de honradez que has encontrado tú en este mundo de la economía? ¿Es el nivel de honradez, es la condición humana, somos todos así? ¿O en la economía hay gente más choriza que fuera de este gremio? Lo que me interesa de tu comentario es de la condición humana. Es que somos todos muy egoístas, nacemos tal, no sé qué. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Unos más que otros. No, yo lo sé, no, pero lo que pasa es que el modelo lo que hace, yo no digo que no sé, a lo mejor nacemos también con un instinto asesino, no lo sé. Hombre, lo que tiene que hacer la sociedad, esos instintos, es no darles pábulo, no empujarlos. Pero estos que estaban muy bien educados, los tres que no gastaron, están hechos de una pasta diferente, son extraterrestres. Son esas excepciones, pero normalmente, a mí me hace mucha gracia. Yo no recuerdo, y creo que nadie de aquí lo recuerda, que cuando yo nacido sabía lo que era un euro. Yo no lo sabía. Me lo han enseñado, lo que era el dinero, me han educado. De ahí la importancia de la educación de la que yo hablaba antes. Paco, pero estas tarjetas black, estas tarjetas opacas, ¿eran para comprar o para ser comprados? Yo Esto se creo lleva que mucho en la banca. Hay de todo, Sí. hay de todo, pero es una especie de... Date cuenta que además vemos ahí una mezcla entre el mundo empresarial, puesto que la designación de los consejeros, de los diferentes, en función de qué criterios se hace, de criterios profesionales, nos estamos dando cuenta que no. Ahora se llama criterios de casta. Sí, es verdad, en algunos sitios lo pronuncian, pero es que, perdona, una vez más podemos tener opiniones sobre muchas cosas, pero aquí estamos hablando en estos momentos de hechos reales, es decir, de personas que ahora están diciendo, yo es que de esto no entendía nada. ¿Y qué hacía usted ahí? Si no exactamente, ¿por qué admitía usted el salario que tenía? Y cobrando lo que cobraban, o sea, que no cobraban como un chico de prácticas. No. La pregunta lógica que está desviando la atención estas tarjetas es cómo se llegó a una gestión para hacer quebrar una entidad que cuesta 24.000 millones al erario público rescatarla. Es que es de verdad. 4.000 preferentistas que han perdido todo, que están en los tribunales, más otros demás que no han perdido. ¿Cómo se llega a eso? Pues se llega, desde mi punto de vista, es algo que no ha llegado en un día, sino que es las consecuencias de muchos años, digamos, de un amiguismo, de una especie de pacto que existe y en la línea de lo que luego también puede decir el Fondo Monetario Internacional, puede decir el Banco Central Europeo, porque podemos ir para arriba, ¿eh? Porque, por ejemplo, el tema del Banco Central Europeo, y perdonad que haga un paréntesis rápido, la mayoría, yo haciendo las conferencias que estoy haciendo por España, la mayoría de la ciudadanía no sabe que es dinero público. Piensan que el Banco Central Europeo es una entidad que no se sabe muy bien de dónde viene el dinero. No, lo aportan todos los países que forman parte del euro. Y esa entidad, el Banco Central Europeo, presta dinero al 0,5% a bancos privados que compran deuda pública llevándose la diferencia. Porque no prestan directamente a los países. Efectivamente. Que era verdad hasta el Tratado de Lisboa. Y Alemania pues dijo que no, que ya estaba bien porque los países del sur éramos unos despilfarradores y no sé qué y derrochábamos, ¿no? Bien, pero es que nos están haciendo sufrir todavía más. Vuelvo a repetir, es dinero público. Nosotros aportamos el 8,2% de cada 100 euros que el Banco Central Europeo presta, 8,20 euros son nuestros. ¿Qué ocurre? Que efectivamente el gobierno alemán es el que da 27 algo euros. Pero es vergonzoso que ese dinero público no se emplee después que lo tienen los bancos, después de haber sido rescatados, para incentivar precisamente, para dar crédito a las empresas. Pero como tú, si tú eres banquero, tienes dinero que te prestan al 0,5, compras deuda pública que no tienes ningún problema, ¿cómo vas a utilizar ese dinero para prestarlo a las empresas con el riesgo ¿Y por que eso qué no puede te ponen comportar? condiciones? Es lo que parece ser que va a empezar ahora. Van a poder presentar garantías de haber hecho préstamos a las pymes ahora, pero ¿cuánto tiempo hemos tardado? Pues pero tendría que haber sido 2-3 la condición años. sine qua non, se les rescata, pero para que muevan la economía. Claro, Para que... pues y sin embargo no ha sido así. No, pero es que todo esto forma parte. ¿Quién es el presidente actual del Banco Central Europeo? El señor Draghi. El señor Draghi era responsable. ¿Y el ministro de Economía español? Presidente de Lehman Brothers en España. No, si es que Lo eso... ha dicho Paco. Oye, es que son Es evidencia, hechos. es una evidencia. Sí. Y Draghi fue el que preparó los papeles de la entrada de Grecia en el euro. Y se sabe, además, es que se sabe que eran papeles falsos. Paco, con lo cual me da la impresión de que podemos dejar de hablar de las tarjetas y hablar del sistema. Claro. Del sistema de del modelo, tecnología. Y en ese claro. sentido, yo no sé si... A mí me entran ganas cada vez más de recuperar un poco la terminología caducada que hemos utilizado, porque ya uno está cansado de escuchar reforma cuando en realidad son contrarreformas. Contrarreformas de las reformas democráticas que con mucho esfuerzo se consiguieron. Se habla de desregulación.
cuando eso es libertad para la explotación y no es otra cosa. Hablamos de neoliberalismo cuando en realidad la idea neoliberal es que el Estado no intervenga, pero estos neoliberales lo que hacen es que intervenga a su favor continuamente, porque la banca debería haber quebrado, pero no quiebra, se inyecta dinero, ¿para qué? Para luego privatizarla, para que el negocio sea redondo. Entonces, hablamos de progreso cuando en realidad deberíamos hablar de la desigualdad creciente en la sociedad. Y hablamos, y en esto luego igual tengo una polémica contigo, sobre intereses comunes, cuando en realidad no hay manera de que haya intereses comunes entre esos que ganan y los que sufren las consecuencias de esa acumulación de capital. Es decir, ¿qué interés podemos compartir? Es casi la hora de volver a la lucha de clases, lo siento. Es decir, es que... dice Paco que no. A ver. No, yo considero que se puede, o devolver, se dice muchas veces, luego hablaremos de ello seguramente, que lo que propone el modelo económico del bien común tiene que ver con el comunismo. No. La vida cambia, hay la tecnología, hay muchas cosas, entonces yo creo que se puede desde dentro, y además se está demostrando que se pueden cambiar las cosas, pero cuidado, hay que ser efectivamente muy estrictos en tener unas medidas que permitan poder descartar lo antes posible a todos aquellos que de una forma clara están demostrando que son inútiles, y que lo que están haciendo efectivamente es empujar todavía a esa diferencia, digamos, de poder del dinero de un lado a otro. Quiero hablar, para que una vez más nos demos cuenta, invito a que cuando se tenga un poquito de tiempo accedáis y veáis por qué se creó el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Por 3 razones. Está en la primera página de la web. La primera razón, para evitar crisis financieras. Pues se ha lucido. 1944, la creación. 1944. Unas cuantas, La segunda, para ayudar a los países en desarrollo. Hombre, los ayuda, aunque luego tiene consecuencias. Cada vez que ha entrado. La tercera, esa ya es la mejor, para erradicar la pobreza en el mundo. 1944. La pobreza Todavía está el tema. Entonces, cogiendo eso en la mano, hay que decirle a la señora Lagarde, mire usted, tiene usted que cambiar esto y decir otra cosa. Esto no es verdad. No es verdad. Entonces, digan ustedes otra cosa. Pero hay otra cosa, es que el dinero del Fondo Monetario Internacional es dinero público el que utiliza.